también sobre algunos aspectos referidos a la economía, pero que no son propios de la economía, pero que hacen al marco económico. Y es así que, bueno, ese es nuestro programa de hoy. Primero te saludo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Hola Gastón, hola a todos. Muchas gracias por volver a escucharnos y volvernos a encontrar este lunes. Bien, como dijo Gastón, hoy tenemos un programa bastante diverso y entretenido en lo que es el aspecto actual económico. También ya se va a incorporar entre nosotros un invitado especial que va a poder aclarecer un poquito más de estos nuevos ámbitos que estamos hablando, que estamos viendo, que estamos analizando programa por programa. Y como siempre decimos, cuando hablamos de economía, muchas veces pensamos en precios, inflación o salarios, pero hay una pregunta más profunda que pocas veces nos hacemos. Y es cómo se genera realmente el valor en una economía y quién se lo queda. Entonces, para entender esto, es clave mirar lo que se conoce como cadenas de valor. Es decir, todo el recorrido que hace un producto desde su origen. Por ejemplo, un recurso natural, recordemos que Salta y la Argentina de por sí es considerada una especial en materia prima, hasta llegar al consumidor. En ese proceso intervienen distintos actores como productores, empresas, intermediarios, transporte, comercialización, etcétera, pero no todos participan en igual de condiciones ni todos reciben la misma parte de beneficio. Por eso la invitada de hoy, más allá de explicarnos un poquito más sobre el rol institucional, el rol de los legisladores en las cadenas de valor, también nos va a explicar un poquito y nos va a comentar y nos va a contar sobre estas cadenas de valor. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada, Gabriela Flores, diputada nacional por el Espacio de la Libertad Avanza, productora, periodista, abogada y conocedora de la vitivinicultura de nuestra provincia. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Gastón y Valeria. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar en este espacio. Bueno, por favor, nosotros estamos muy contentos. Como decía Vale en la introducción, nosotros hacemos un programa de economía, pero la economía se ve tocada por muchos aspectos, por aspectos políticos, por aspectos institucionales, que a veces los economistas no llegamos a comprender, y es por eso en nuestra primera parte de la entrevista que te queríamos preguntar, casi lisa y llanamente, qué es lo que hace un legislador y cómo un legislador puede, tal como la introducción de Vale, ayudar a mejorar una cadena de valor. Bueno, por empezar, a mí me gustaría aclarar algo que por ahí ¿Sí? ustedes son universitarios o no, pero hay mucha gente que ustedes lo pueden entender, pero hay mucha gente que por ahí desconoce el rol que tenemos los legisladores nacionales. Los Ujú. legisladores nacionales nos ocupamos de elaborar, trabajar y sancionar leyes que son para todo el territorio de la nación, van desde Ushuaia hasta La Quiaca. Nos ocupamos de la regulación nacional. Después hay reglamentaciones y leyes que son provinciales y nos ocupamos de algunos temas que son los que nos permite la Constitución en el artículo 75, ¿sí? No podemos, por ejemplo, meternos en un municipio. No sé si se está escuchando bien, les Sí, pregunto, chicos. se Sí, escucha sí. bien. Bien. Un poco quería aclarar eso porque si no, viste, pareciera que todos los legisladores nos ocupamos de lo mismo y no es así. Hay legisladores municipales que son los concejales, que toman decisiones que tienen que ver con las ciudades, y hay legisladores provinciales que tienen su trabajo, en el caso de Salta, en la legislatura, legislando para la provincia. Así que esa como primera distinción. Bien. Por supuesto que por aquí pasan muchas leyes, por ejemplo, la posibilidad de crear tributos, impuestos, es una potestad exclusiva del Congreso de la Nación. Es más, ingresan por la Cámara de Diputados, así que sí tenemos una injerencia en la economía. Me quedé pensando en la pregunta que se hacía Valeria al comienzo de la entrevista. Ella hablaba de cómo se genera el valor y quién se lo Ujú. queda, y creo que es una pregunta que tiene mucho contenido ideológico, Bueno, porque eso va a depender de la ideología imperante en un país, de cómo un país o qué sistema ideológico decide un país que vaya a manejar la economía. Hay distintos modelos económicos y hay distintos países donde se aplican distintos modelos económicos y cada uno perdón, Gaby, se está escuchando cortado. A ver.
A ver ahora. No, pero Ahí parece que está cortado, ¿no? A ver. Estábamos hablando de modelos económicos. Ajá. A ver, chicos, ¿somos nosotros o es el internet de ella? A ver. A ver ahora. Probemos. No, seguimos igual. A ver un poquito. Danos un cachito, a ver si los chicos nos mejoran. Bueno. A ver Gaby ahora. ¿Qué pasó? Ahora Ahora sí, bien. Sí. ahora sí, perfecto. Bien, bien. Sigamos hablando de la distribución del valor, a ver que esto nos No, interesa. respondiendo a lo que se preguntaba Valeria, ella decía cómo se genera el valor y quién se lo queda, y le decía que para mí son preguntas que tienen respuestas que tienen que ver con el sistema económico que cada país elija para manejarse. Nosotros en este momento estamos en una economía liberal que sostiene que es el libre mercado el que fija el valor de las cosas y que al valor se lo van a ir quedando las distintas partes de la cadena de producción y ahí van a ir cada una determinando cuál es la ganancia que tiene. Yo les aclaro que no soy economista, soy abogada, pero es lo que entiendo como respuesta, ¿no? Esta pregunta, ¿quién se queda con el valor? Me parece que tiene que ver con nosotros estamos un tema ideológico, nosotros desde La Libertad Avanza estamos intentando bajar los impuestos, casi quitar los impuestos, a generar un Estado muy pequeño, que no sea tan engorroso, tan caro para los contribuyentes de sostener, justamente porque creemos que el valor se lo tienen que quedar los que lo producen, los que lo venden. Perfecto, sí, sí, de acuerdo. Y en ese sentido, las reglamentaciones que se impulsan tienen esa finalidad, las que están impulsando Estamos ahora. intentando, el Estado que tenemos es un Estado elefantiásico, es un Estado muy grande, que se pierde en regulaciones, en una cantidad enorme de regulaciones. Mañana nosotros en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la que formo parte, vamos a tratar una ley que se llama hojarasca. Es una ley que intenta derogar un montón de normas que son viejas. Por ejemplo, tenemos vigente en Argentina una ley que permite aplicar azotes, una cosa incomprensible, pero está vigente. Vamos a trabajar para derogar un conjunto de leyes y normas que están contradictorias, son vetustas, no tienen que ver con los medios actuales o que restan libertades. Y nuestro proyecto político tiene que ver con hacerle la vida más sencilla y menos burocrática al ciudadano. Y entiendo que mucha gente puede no estar de acuerdo con este proyecto económico, pero bueno, vivimos en una democracia y el país expresó 2 veces en las elecciones y eligió este modelo de país que nosotros tratamos de llevar adelante, disminuyendo las restricciones y los controles. Te hago una consulta ahí, en particular sobre esto de la cantidad de regulaciones. La idea del legislador, al regular, es permitir que los privados, los individuos, los ciudadanos, pudiéramos tener interacciones entre nosotros, es tratar de controlar esas interacciones. ¿Cómo se puede entender que...? Yo tengo una mirada distinta de eso y creo que tiene que ver también con las distintas interpretaciones del derecho constitucional que vos puedas hacer. Nuestra Constitución, la Constitución de 1853, es una constitución donde las provincias como estados le ceden parte de la administración a la nación y se quedan para sí con ciertas atribuciones o ciertas cosas para manejar. Hasta hace poco los recursos naturales que la Constitución dice que eran de las provincias los estaba manejando la nación. Tenemos una Constitución que se fundamenta en las bases de Alberdi, de un corte liberal que trata de regular, de generar derechos, de generar garantías y sistemas que permitan que esos derechos y garantías puedan ejercerse en una convivencia pacífica. Sin embargo, terminamos teniendo un sistema legal prohibitivo, todo el tiempo ampliamente regulatorio y metiéndose en la vida privada de la gente. Lo que estamos tratando nosotros es de
renovar el sistema judicial, reformista, judicial, perdón, legislativo, es reformista el carácter de nuestro gobierno para que sea lo más parecido a los objetivos de nuestra Constitución. Buenísimo. Y ahí, ya te dejo, Vale, una última pregunta de mi parte sobre esto. ¿Cómo haces vos, tenés toda una impronta con un grupo para tratar de desregular, que los individuos pudiéramos ser más libres al elegir nuestras transacciones, pero necesitas el acompañamiento, según nos decías, de la misma legislación a nivel provincial y luego a nivel municipal? Bueno, no, porque la legislación, por ejemplo, nosotros acabamos de sancionar la ley trabajo, la modificación a la ley de trabajo. Esta ley es una ley nacional, no la van a tener que aplicar todas las provincias, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, la van a tener que aplicar todos porque es una ley nacional, igual que la ley penal juvenil, la van a tener que aplicar todos. Lo que cada provincia va a poder hacer es un código procesal para poder aplicar la ley. Pero estas leyes son leyes generales. Nosotros legislamos de acuerdo a la Constitución, las normas de fondo para todo el país. Después cada provincia podrá instrumentar distintos sistemas para ponerla en marcha. En el caso de que la ciudadanía no cumpla con esas leyes, los poderes legislativos provinciales tienen la potestad de regular a través de los códigos procesales cómo va a ser la aplicación de las leyes y la sanción en las provincias. Pero las provincias no crean derecho de fondo, eso lo hacemos nosotros. Por eso a veces resulta curioso cuando desde las provincias nos dicen, ustedes no hacen nada por Salta. A ver, los legisladores nacionales lo que hacemos es legislación para todo el país. Por supuesto que cuando analizo una ley, llega una ley, lo primero que hago es mirar cómo afecta a mi provincia. Por ejemplo, tenemos ahora el proyecto de la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental es un pedido a gritos de los vecinos de la provincia de Salta. Al lugar de Salta, al que vayas, te dicen, estamos con un montón de problemas de adicción, la tasa de suicidios está altísima en toda la provincia, vemos temas de conductas adolescentes, de violencia. Bueno, hace falta una ley de salud mental. Entonces digo, sí, a mí en Salta, a mis comprovincianos les hace falta una ley de salud mental. Vamos a trabajar en ese sentido. Con la ley de glaciares pasó lo mismo. Yo tengo mi fundamentación, si quieren se las hago llegar, de por qué apoyé y voté la ley de glaciares, que en realidad es una ley de actualización de glaciares, pero entendía que a mi provincia, nosotros tenemos en Salta 649 glaciares, ninguno tiene potencial y está cerca, están todos a altísima altura, son reservas de agua, pero que están todas a más de 5.000 metros, y no era una ley que potencialmente, es una ley que potencialmente puede colaborar con el desarrollo de industrias que a mi provincia le cambien la realidad. Yo trato de tener una perspectiva local, porque soy representante de los ciudadanos de la provincia de Salta, pero a su vez no dejar de tener una perspectiva federal, porque lo que nosotros decidimos es para todo el país. Yo a veces, vuelvo a decir, me resulta gracioso cuando dicen, por ejemplo, hay un tema con discapacidad, ahora y me dicen, no hacen nada. Hacemos un montón. Estuve reunida 2 veces la semana pasada con el ministro de Salud, hablando de discapacidad, de incluir salud, de los pagos, de que están atrasados o no, pero algunos lo hago por salteño y desde mi lugar como diputado nacional. Nosotros no tomamos las decisiones, somos legisladores. Y te hago una consulta más desde nuestro sesgo de economista, porque nosotros cuando estudiamos la implementación de políticas públicas, lo que se hace es una evaluación para ver qué tan bien funciona esa política pública, por lo menos en la teoría. Usualmente hemos visto que en la práctica los hacedores de política no hacen muchas evaluaciones. En el caso de las leyes, ¿es algo así? ¿Vos evaluás por qué, ponele, no estaba funcionando la ley? Porque hay una ley de salud mental ahora, ¿no? ¿Por qué no funcionaba? Pero lo evaluás con datos, con evidencia, vos decís, mirá. Y Salta, yo he tenido la oportunidad de hablar en Salta con jefes de servicio de psiquiatría de varios hospitales públicos. He tenido la oportunidad de hablar con psiquiatras y la práctica de ir al Hospital Ragone, y además conozco lamentablemente casos cercanos, y las estadísticas nacionales nos posicionan en uno de los 3 distritos con mayor índice de suicidios del país. Evidentemente es una necesidad de los salteños que algo cambie. Hay algo en el sistema que no funciona. El Hospital Ragone está completamente colapsado todo el tiempo, pero no porque no hay lugar para alojar más gente. Entonces necesitamos una legislación diferente que permita que, por ejemplo, en los hospitales públicos, como el San Bernardo, como el Hospital de Tartagal, como el Hospital de Orán, haya un área donde puedan alojarse a personas con problemas de salud mental, se recurra a los psiquiatras, a los profesionales especializados, porque a veces
una persona que quiere atentar contra su vida, vos no la podés devolver a su casa, tenés que contenerla, tenés que darle contención. Para poder, ¿cómo hacemos para bajar la tasa de suicidio? Bueno, en Salta, ¿estamos colapsados? Sí. ¿Hace falta la ley? Sí. Hace, por supuesto, una investigación de campo antes de tomar las decisiones. Y después hay provincias que están peor, provincias que están mejor. Lo mismo pasa con el consumo de drogas y con distintas cosas. Nosotros accedemos acá a estadísticas y estudios y, por supuesto, a fundamentos. Todas nuestras leyes están fundamentadas y el trabajo que se hace en los bloques, se invitan especialistas, y uno va tomando va tomando conocimiento de cómo está formado cierto capítulo de la realidad. Recuerden que nosotros pasamos de la ley laboral a la ley penal juvenil, a la ley de glaciares, ahora estamos con hojarasca, vamos tratando el tratado de libre comercio con Europa, vamos tratando de distintas temáticas, entonces estamos permanentemente estudiando distintas temáticas. Y ahí, y en serio, esta es la última, vale, ahí te dejo preguntar. No, ¿y cómo es la interacción con el que tiene que ejecutar esa ley? Porque a veces veo que la gente, no sé por qué motivo, como que tiene más cercanía con los legisladores, le pedís algo, pero también le reclamás algo, y a veces no es el legislador el que tiene que instrumentar, no sé cómo se dice, o poner la ley a funcionar. Sí, pasa eso. Bueno, vuelvo a decirte, para mí ahí como que también hay un tema de desinformación de qué es lo que a cada uno le corresponde hacer. Perdón, por ejemplo, ahora acá nos pasa mucho con el reclamo por la ley de financiamiento universitario, como que se les reclama a los legisladores, pero como que el legislador dice, bueno, yo ya hice mi tarea, ¿qué más puedo hacer? Hay un proyecto que ingresó, todavía no se trató, para modificar el financiamiento universitario. Tengo entendido que va a mejorar el financiamiento de un proyecto de mi partido, de La Libertad Avanza. Todavía no tiene tratamiento, pero está. Pero te decía, ¿y cómo es la relación? O sea, el legislador, perdón por lo ignoto en esto, pero como somos muy economistas, no conocemos la parte política, la parte institucional. El legislador legisla, arma una ley, pero puede armar una ley independientemente de si se puede instrumentar o no. En general no, para eso está el trabajo de comisiones. A ver. Tratamos de que vaya pasando de una comisión a otra. Por ejemplo, la ley que tenía en cuenta el régimen penal juvenil, como no todas las provincias, por ejemplo, nuestra provincia de Salta tiene preparada, el sistema está preparado para la implementación de la ley. Hubo una inversión desde el gobierno de la provincia en los establecimientos, los tribunales, las defensorías de menores. Pero hay otras provincias, por ejemplo, San Luis, que no tienen nada, o el Chaco, que es premium, que tiene absolutamente de todo. Entonces, eso pasó por presupuesto, y la Comisión de Presupuesto evaluó cada provincia qué necesidades tenía, se habló con los gobernadores, esto se aclaró, y cuál es la partida que le va a corresponder a cada uno, y se le preguntó a la Comisión de Presupuestos si se podían liberar desde el presupuesto nacional partidas para acomodar esto. Lo mismo va a pasar con salud mental. O sea, siempre hay como un análisis. Después, una vez que la nación manda la plata, cómo la invierte la provincia, eso es algo que ya a mí, desde mi función pública, me excede. Bien, perfecto, pero sí hay una interacción, como no es que hoy decimos hay que implementar una ley, sino está la parte de presupuesto, está la parte constitucional. Sí, se trata de ver todo. Pasa por todas las comisiones, en general pasa por todas las comisiones. A veces no es necesario, por ejemplo, la ley de trabajo no tenía que pasar por la comisión de familia, pero pasó por la de trabajo, por la de justicia, por la comisión de constitucional, va pasando por distintas, de acuerdo a la materia que estamos legislando, va a grupos de legisladores, se hace un análisis y después se hace el debate en el recinto, que es lo que ustedes suelen ver cuando ven las transmisiones de las sesiones. Ahí ya normalmente hay un dictamen, que es como un proyecto que tiene más firmas, y después hay otros dictámenes de minoría y se discute todo y se llega a la sanción de la ley, o a la aprobación en este caso, si es en una sola cámara. Bien, vale, vos creo. Sí, muchas gracias, Gabriela, por darnos todas estas explicaciones, porque a veces en el cotidiano de la gente, a veces es complicado entender el rol de un diputado en todo lo que es la legislación, las cadenas de valor, la economía, y articularlo, porque es difícil entender que todo está articulado, todo se une a todo y todo es para todos. Por eso tengo una pregunta más tirando para la parte de economía, para la parte económica, que mucha gente nos suele preguntar, tiene muchas dudas, y siempre cuando nos paran en algún lado
nos preguntan lo mismo. Ya explicaste que las leyes las dictan de una punta a la otra punta de Argentina y que es para todas. Para todo el país. Para todo el país. Entonces, ¿cómo promueven el valor agregado local o están haciendo con las exportaciones de materia prima? O sea, porque muchos hacen esto de ¿qué hacemos? ¿Materia prima o industria? Mira, hay un convenio que se acaba de hacer, lo aprobamos en febrero, lo aprobamos nosotros, lo ratificamos nosotros y la Cámara de Senadores, es un convenio de comercio con la Unión Europea. Bien. Voy a hablarte desde donde yo sé. Yo pertenecía a la industria del vino, trabajé muchos años en bodega, así que es una microeconomía que conozco. Pero tiene esta paradoja. Es una economía, para los salteños es una economía regional, tenemos una zona vitivinícola que es el Valle y el Alto Valle Calchaquí, son aproximadamente cerca de 3.800 hectáreas. Es una microeconomía para nosotros, economía regional. Pero si yo me voy a Mendoza, en Mendoza hay más de 125.000 hectáreas y es la principal fuente de ingresos. Entonces para ellos es el número uno de la economía. Entonces ahí viene el problema acá. ¿A dónde voy yo con mi economía? ¿Voy a la Comisión de Economías Regionales o a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca? Porque ahí es donde van a ir los mendocinos y yo voy a ir a otro lado. Y el impuesto va a ser el mismo, el impuesto va a ser el mismo porque es la industria del vino, pero va a ser diferente para un salteño, una bodega salteña, elaborar vino y llevarlo hasta el puerto para poderlo exportar, que para un mendocino que tiene la fábrica de corcho, la fábrica de bodegas, todo, porque es su industria principal. Cada industria va teniendo distintos ribetes de acuerdo al lugar en el que está en el país. Este convenio específico del que te hablo con la Unión Europea es un convenio de comercio de libre arancel para las importaciones. ¿Y qué tiene de bueno esto? Argentina es un mercado de 50 millones de personas. Nosotros en Argentina el consumo del vino ha disminuido. Después de la pandemia va disminuyendo. Entonces cada vez nuestras empresas producen más vino porque tienden a poner más plantas, a tener mejor rinde, y no tenemos a quién vendérselo. Esta apertura de mercados nos da la posibilidad de que se abra para Argentina un mercado de 200 millones de personas en Europa que toman vino. Entonces ya no produzco para 50 millones, puedo producir para 250 millones. Y si se abre uno de libre comercio sin aranceles con Estados Unidos, voy a tener otro mercado más grande o si se abriera con China. Estamos todo el tiempo, el trabajo que hacemos nosotros es general, pero de acuerdo a cada economía regional y a cada lugar, uno puede ver cómo se puede aplicar. Hablo del vino específicamente porque está sin aranceles en todos estos convenios que estoy diciendo. Y esto tiende a mover la economía, por supuesto que toma un tiempo, el convenio es nuevo, el tratado se acaba de ratificar, hay que esperar, pero espero que sobre mediados a fin de año empiecen a aparecer estos negocios de las empresas de vitivinicultura, tanto de nuestra microeconomía como de Mendoza, que es su fuente principal de ingresos, o San Juan también, son grandes economías que tienen que ver, el mismo Salta con la producción de granos, ¿no? Ojalá se abran mercados más grandes para poder exportar y para poder vender. Bien, hay una cosita, hablemos un poquitito de economía del vino. Nosotros estuvimos recopilando algunos datos. No sí, sé, Gaby, si lo voy a ver medio chiquito porque estoy en el teléfono, así que ustedes váyanmelo explicando. Sacado de el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la evolución de la superficie cultivada total y la producción, la primera en hectáreas, la segunda en quintales, en Salta, desde el año 1995 hasta el año 2025. Pero antes de leer el gráfico y preguntarte sobre una cosita puntual, ¿me podrías decir en términos generales la cadena de valor del vino en Salta es importante por lo histórico, es importante por la cantidad de gente que lleva, es importante por la tecnología que arrastra? ¿Por qué es importante el vino para nuestra zona vitivinícola? La bodega Colomé es la primera bodega argentina. La primera bodega que fue habilitada como bodega es la bodega Colomé. Recordemos que la ruta de comercio de Salta en el virreinato del Perú y el virreinato del Río pasaba por Molinos, por Colomé, por esa zona, no por el Valle del Lerma. Sí. Así que ahí se estableció la familia Isasmendi
de Nicolás Severo de Isasmendi, y ellos pusieron las primeras viñas y tomaron la posta de armar una bodega. Después, por supuesto, los primeros que lo trajeron fueron los curas que venían con la vid para hacer el vino para la misa, pero Salta ocupó un lugar muy importante, es un valle donde la vitivinicultura es diferente, porque no hay ninguna otra zona en el mundo donde se elaboren vinos a esa altura. Esto estoy hablándote de todos los valores positivos que tiene, además de que durante el gobierno de Juan Carlos Romero se trabajó muy intensamente. Fueron 12 años donde se trabajó como política de Estado el establecimiento de la ruta del vino. Es decir, a esto de que tenemos bodegas que quieren sacar los vinos de Salta y lo vender a otro lado, le sumamos una infraestructura turística, rutas, el gran boom fue en ese momento y la gran promoción tanto del vino como de la zona vitivinícola, el destino Salta, nosotros llamamos enoturismo. Entonces esos puntos pusieron a Salta en el mapa del vino, vinos de muy alta calidad, comenzamos a participar de grandes concursos, ganar premios, entonces el consumidor de las ciudades grandes como Buenos Aires, como Córdoba, como Mendoza, empieza a querer probar, yo lo quiero probar, ese vino salteño que sacó el puntaje y así se empezó a mover. En este momento estamos en una situación, la parte turística de las bodegas está en una situación complicada y la parte del vino, la situación complicada que tiene es que vos tenés las botellas, los corchos, todo se elabora en Mendoza, entonces tenés que traer de Mendoza a Salta, envasadas en botellas y de Salta lo tenés que traer a los centros urbanos. ¿Por qué? Porque hay una ley que prohíbe que el envasado se haga fuera de origen. ¿Por qué? Entonces, Por una cuestión por una de cuestión de trabajo, estandarizar. Ah, porque si yo hago el vino, lo pongo en un tanque y lo traigo a Buenos Aires, lo envaso acá y lo vendo acá. claro, y le ponen otra Entonces, etiqueta. para poder Claro. promover que la zona vitivinícola funcione y cada bodega tenga una bodega, embotelle, contrate el personal, todo, el envasado es en origen y garantiza además la calidad del producto. Entonces, no se puede, si el vino es de Cafayate, de Animaná, de Cacho, se tiene que envasar ahí. Si es de Mendoza, en Mendoza. El tema es que nosotros no tenemos poquitas hectáreas, entonces nuestro vino a veces es más caro porque hay que traer todo de otro lado y después hay que sacarlo de Cafayate, llevarlo a Salta y trasladarlo al resto del país. Entonces la cadena para poderlo vender es mucho más larga. No sé si se entendió. Sí, 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 sí. sí. Y ahí, ¿cómo te juega la reglamentación impositiva? Tenés como en el resto de las Y cadenas, tenés mucho. les A ver. suena mal Ajá. el vino, por eso te digo que esto de sacar de mejorar las posibilidades para exportar, al no tener que pagar estas tasas de exportación, colabora muchísimo con darle más competitividad a nuestro vino. Porque de por sí la cadena de costos es alta, entonces si encima me cuesta sacarlo de Salta, meterlo en otro mercado, es complicado el tema. Sí, hay muchos impuestos. Vos pensás que el vino tiene todo lo que es agro, porque tenemos viñas, Sí. Ujú. las viñas es el campo, toda la legislación del agro le toca por ese lado. Después tenemos la industria, que es la bodega, que tiene todo lo que es la legislación industrial y una legislación industrial específica, que es la que marca el INB. Las bodegas no se habilitan como cualquier otro, como no sé yo, un laboratorio farmacéutico, son distintas. Y tenés todo un régimen de impuestos que es de la producción, de producción industrial. Y después tenés la venta y el marketing, que tenés que sacar del vino ese que ya lo hiciste de la planta, lo llevaste a la bodega y de la bodega lo tenés que llevar al mundo. Y ahí tenés logística, transporte, marketing, vendedores, un sistema. Yo siempre digo que es como, son muy heroicos nuestros vitivinicultores porque Es, están en toda la cadena, en ajá. todas las cadenas productivas que existen, la vitivinicultura toca un poquitito. Y, Estamos trabajando en que tenga una mejora en los impuestos y que puedan trabajar mejor y tener mejores márgenes y desde Unisalta poder exportar al mundo, que se nos abran mercados y que nadie tenga que cerrar su bodega o dejar de producir. y te pregunto, nosotros estamos viendo acá datos de las aseguradoras de riesgo de trabajo que dice que pasaron de 650 empleos en 2025 a 680 en 2026 en la parte de la producción de vinos, en la parte de la industria, y los empleadores de 20 a 24, enero 25 versus enero de 26. ¿Qué tipo de empleo es el que se genera? Porque en el campo, por lo general, está siempre el peligro del empleo de Mira, baja calidad, pero a su también vez es una acá... industria A ver. diferente. Ujú. La bodega tiene por lo general un agrónomo, un enólogo y tiene personal en el campo, ¿sí? Porque los vinos se hacen durante
desde febrero hasta mayo se elabora vino, que tiene que estar el enólogo ahí todo el tiempo haciendo los testeos. Después el vino ya descansa, piensa fraccionamiento, es como que se relaja. La gente que está en el campo todo el año, porque cuando no tenés que podar en seco, tenés que podar verde, tenés que fertilizar, limpiar, o sea, siempre hay gente en el campo. Aumenta la demanda de empleados en la época de la cosecha. Y te di un dato, hace muchos años ya, por lo menos 5 años atrás, que las bodegas en Salta tienen muchos problemas para tener personal de cosecha. Tienen que viajar a Salta, a la capital, a buscar gente que se anime a ir a cosechar. Porque no es porque pague poco la bodega, sino porque la gente en Cafayate en general está toda, trabaja todo en el turismo. O sea, como se abrieron tantos hoteles, gastronomía y tantas cosas para hacer, eso genera un empleo estable, que estás todo el año, y no un empleo temporario, como es la vendimia, que es de enero a marzo, o de febrero a abril. Entonces ahí hay un problema con ese personal temporario, y hace varios años que no hay gente que haga la vendimia y hay que ir a buscarlo. Conozco muchísimos casos, muchas bodegas tienen que ir a buscar gente a Salta o rotarse los empleados para poder cosechar. Bien, y mira, le estoy pidiendo a Loli que nos muestre en términos nacionales, según lo que nosotros vemos, a nivel producción, no, a nivel superficie y cantidad de viñedos, ahora va a salir ahí en la pantalla. Ahí vas a ver qué chiquititos que son. Sí, Mendoza dice 140.682 hectáreas, esto es al 2025. Eso, aclaro algo. A ver. En eso que vos ves, tenés distintos tipos de uva, ¿no? Tenés uva para consumo en fresco, uva para lo que llamamos granel, que es con lo que se hacen los vinos en caja, que no se computan como si fueran vinos, y después tenemos la uva para los vinos y la uva para la pasa de uva. Son distintos usos que se le da a la misma fruta. Ah, bien. Pero que vos tenés como en la misma plantación, ¿tenés separado o depende de cómo No, sea depende de la calidad? variedad. Tenés variedades, Ajá. por ejemplo, San Juan trabaja específicamente mucha uva. Ellos tienen un clima muy seco, muy desértico, y hace ser muy buena la pasa de uva porque se secan y no tienen hongos. Y tan seco que es el lugar, se pueden secar sin hongos, tienen la mejor calidad. Y después hay otros que es uva de mesa, que es la uva que comemos todos los días cuando vas al supermercado y compras. Depende de lo que el productor decida, la decisión que tome el productor. Hay zonas, por ejemplo, Valle de Uco, en Cafayate prácticamente todo es para hacer vino, pero hay zonas como en el Valle de Uco, que es vino de alta calidad, y en la zona este de Mendoza es toda uva granel para hacer vino en caja, por ejemplo. O La Rioja tiene un número muy interesante de plantaciones de uva, y muy poco de esa cantidad de uva se utiliza para vinos finos. En general también se usa granel y se hace con esa vinos en caja, vinos de menor calidad. Sí, y acá en el cuadro que estamos viendo, si bien es verdad que somos re chiquititos, superficie de Pero bueno, 3.700, pero el tamaño medio del viñedo por hectárea es de 23 hectáreas. O sea que es un viñedo grande en promedio. tenemos bodegas que digamos, tenemos como tenemos el que tiene 5 hectáreas y cosecha y vende, y tenemos después multinacionales que tienen muchísimas hectáreas. Hay como que es un promedio, digamos, hay de todo en Salta. Tenemos empresas muy grandes internacionales, de primera, Pernod Ricard o Peñaflor, que son grupos internacionales, Viaje Internacional, son grupos internacionales que tienen gran cantidad de hectáreas. Y después tenemos pequeños productores y tenemos intermedios también. Eso como un promedio. Y una consulta, capaz que una curiosidad más personal que periodística, por así decirlo, y las producciones agroecológicas. También hay un montón. Cada vez mira, A Salta ver, tiene, no sé si ustedes, yo lo hago con las manos, no sé si se ubican, a ver, ahí está. el Valle Calchaquí tiene de un lado el Quilmes, sería de este lado la Sierra de Quilmes, y de este lado están esas serranías de Cafayate. Es como un vallecito chiquitito. Sí, Cuando vas a Cafayate, verano, tipo 5 de la tarde, te lleva el viento. sí. Y es que te lleva el viento, no salgas con pollera porque vas a volar, y normalmente de noche es muy frío. Tenemos una ventaja, y es la cantidad de horas de sol, donde hace mucho calor. Entonces la planta, porque la vid es una planta, durante la mañana temprano hace la fotosíntesis, y ya cuando se pone muy pesado el sol, cierra, se llaman estomas, son como unas células, como unas naricitas que tiene en la parte de atrás, cierra los estomas y entra como en dormición por la cantidad de calor que hay. Al estar
el valle así y los viñedos puestos así, el viento cruza, va pasando entre las hojas y eso le va limpiando la posibilidad de que haya humedad, de que la planta transpire. Ajá. Entonces es sumamente sano para la vid. A la noche, cuando refresca, al refrescar, la planta se relaja y entra como en un estado de dormición. Está como súper relajada, se olvida del calor que pasó, hasta que al día siguiente vuelve el mismo ciclo. Entonces es un ciclo en el que la planta se esfuerza pocas horas al día y tiene mucho tiempo para descansar. Eso produce una uva con Mm. la piel muy gruesa, que son nuestras uvas, en la piel muy gruesa, y esa piel muy gruesa hace que es una piel que se creó en base al viento, el sol, esto le da sanidad a lo que está adentro, al jugo que está dentro de la uva, la pulpa con la que vamos a hacer el vino. Entonces, las condiciones que tenemos nosotros de clima, las agroecológicas, son muy beneficiosas para el desarrollo de la vid. Por lo tanto, y ahí respondo a tu pregunta, hace muy poco falta intervenir los viñedos. La mayoría de nuestros viñedos en Salta son sustentables o agroecológicos. Se usa muy poco fertilizante, a veces se usan algunas cositas, pero más de curandero que tener que usar insumos como glifosato, ese tipo de insumos no se usa en Salta, no nos hace falta. La naturaleza nos bendijo en el Valle Calchaquí con las condiciones de clima para tener los mejores vinos o vinos de la mejor calidad. Perfecto. No sé si te contesté. Sí, 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 claro. Y hay algún... hace rato vos decías que se tiene que envasar en origen, Sí, que algunos mercados te piden como trazabilidad para que claro. vos ingreses. Hay como Sí, marca Salta, sí, por Cafayate. supuesto. Por eso es tan importante lo de la Unión Europea. Ujú. Por ejemplo, a veces el vino, es que esto es más técnico para explicar, Sí, pero el vino bueno. se elabora en base a la acción de levadura. ¿Sí? Las levaduras normalmente vienen pegadas en la piel de la uva, a veces se pueden utilizar ciertas levaduras químicas, pero hay mercados, por ejemplo Alemania, que tiene una serie de requisitos para que vos puedas ingresar el vino. Tenés que tener una cantidad exacta de grados, tenés que tener una cantidad exacta de algunos elementos biológicos. Entonces se hacen pruebas. Vos sabés que vos vas a exportar, por ejemplo, para Alemania, vas a exportar para Inglaterra, entonces para cada mercado que vas a exportar, vas a armar el vino para cumplir con los parámetros de ese estado. Bien, El que a nosotros, perfecto. la Unión Europea, nos permita llevar los vinos, nos baja un montón estos controles que nos pedían y nos permite poder vender más tranquilos mayor cantidad. No sé si me expliqué bien. Bien, perfecto. Y una cosita, ¿vale? Y ya te dejo. Y No, me encanta, ¿sabes cuánto hace sí, que no hablo de vino? es Todo que tema. sí, nosotros estamos construyendo algunas estadísticas sobre vitivinicultura, pero siempre desde el lado más estadístico, bien digo, más técnico, desde los economistas, pero no tenemos todo este contexto. Y tienen Mira, hay problemas. un grupo en ¿Mm? Cafayate que sería bueno que se contacten, se llama Grupo CREA. Ajá, El ah, grupo sí, CREA sí. es un grupo de profesionales que están todo el tiempo trabajando en esto. La vitivinicultura está organizada a nivel mundial a través de la OIB, que es la Organización Internacional de la Vid y el Vino, que tiene parámetros para todos los países del mundo y donde todos los agrónomos y los técnicos enólogos comparten información, prácticas culturales, prácticas agronómicas, prácticas enológicas, tendencias globales y son muy corporativos, cooperativos, perdón. Vos en Cafayate tenés grandes bodegas y pequeñas bodegas y comparten la información, comparten los Ujú. cuidados. En una oportunidad hace unos años encontró en un viñedo una mosquita de la fruta que es muy peligrosa porque se expande muy rápido y se pusieron a hacer trampas, unas trampas que distribuía Senasa y se combatió en un tiempito, no quedaba nada, pero porque todas las bodegas son como muy conscientes del cuidado de la planta y todo, mejorar de la importancia de la calidad de la uva y se ponen las pilas muy rápido y colaboran un montón entre ellas. Y esta, por ejemplo, Bodegas de Salta, que también es un grupo de bodegueros, dueños de bodegas, que también el presidente es Alejandro Martorell, Ujú. un ingeniero excelente que sabe muchísimo de este tema, son muy generosos, igual que los chicos del grupo CREA, y comparten un montón de información sobre este tipo de prácticas y todo para hacer todo más sustentable. Incluso a veces cuando una bodega chica no llega con las botellas, otra le comparte. Es una linda comunidad, la Mira, comunidad del vino.
A mí me lamento siempre de que Ujú. hacemos poco ruido, ¿no? Está la minería, está Exacto. la agroindustria, que son súper importantes en Salta, son los ejes de nuestra economía, pero después tenés esta economía regional tan dedicada, tan hermosa, tan llena de cosas lindas, de lindas historias para contar, como es la vitivinicultura del Valle Calchaquí. Y Así te que hago yo les una... agradezco que me hayan dejado hablar de eso, pues me No. encanta. Y ya que hablamos al comienzo de glaciares, de agua, ¿tienen Sí. problemas con agua los productores? ¿Hay competencia de En agua para general, riego en los con otros? ríos de Cafayate no tienen buena calidad el agua para riego, tienen sales, no son buenos, no son el agua en algunas zonas, verdad que sí, en Cacha hay zonas donde sí, con el agua de lluvia todavía se usa el sistema de manto, entonces llueve, Ujú. se desborda la sequía y riega. Y hay otras zonas, sobre todo en Cafayate, yendo para Tolombón, donde las bodegas hacen pozos, hacen perforaciones para extraer el agua. El Avid lo mismo no necesita mucha agua, ¿no? Aproximadamente son 200, en Cafayate deben llover 200 milímetros y ellos no necesitan más de 300, así que no es mucho Ah, lo que bien. se utiliza el recurso agua, pero sí tienen, con todas sus autorizaciones, por supuesto, se hacen pozos. Pero digo, ¿hay competencia entre el uso doméstico y el uso industrial del No, agua? Ah, y es de muy buena calidad el agua de Cafayate, ¿eh? Para tomar así de la canilla, de muy buena calidad. perfecto. Vale, ¿querés preguntar? No, más que nada era también agradecer porque dio una explicación Sí. muy clara de todo lo que es la cadena de valor y es cómo también todos estos procesos que la gente desconoce, lo que a veces lleva y conlleva llevar un producto a una Mm, góndola o a exportar y demás, el precio también, porque muchas veces nos dicen por qué es tanto el precio, por qué es tan caro y acá explicamos Sí. de que se trabaja con muchos eslabones, con muchas cadenas, como diríamos, para llegar a lo que es el producto final. Así que fue muy bueno y además también porque la vitivinícola, muchos de los del vino nos preguntan muy seguido también, porque es algo que está creciendo, pero tiene una voz muy leve y no se alza. Entonces también lo que también me gustaría que explique o que se entienda bien es cómo las políticas públicas fortalecen o estos pequeños eslabones o estas pequeñas cadenas que todavía no se hacen notar. Y por eso lo nombré al gobernador, al ex gobernador, al doctor Romero, porque él fue el que le dio impulso a la industria vitivinícola en Salta. Si bien tiene una historia larguísima de 1800, él fue el que puso en valor y el que articuló políticas públicas, como bien vos lo decís, el turismo es una política pública, la promoción del turismo es una política pública, y él la puso en valor al servicio también del vino, entonces se beneficia, fue como de múltiples beneficios. Yo recomiendo, si quieren, después vemos de pasarnos contactos, que hablen con la gente del grupo CREA, que hablen con la gente de Bodegas de Salta, que tiene un montón más para aportar. Personalmente dirijo una diplomatura en UCASAL, que se llama Cultura del Vino y Turismo. Este año se dicta a partir de agosto, donde también nos metemos en este mundo del vino para hacerle entender al salteño que está en la capital y al que se quiere prender porque es a distancia y gracias a Dios se inscribe gente de afuera, la importancia de esta cadena de valor y cuánto más se puede hacer, porque después de que el vino salió de la bodega, después de que llegó a la góndola, tengo que hacer que vos, que estás mirando la etiqueta, elijas la mía y no otra. Y ahí viene el ujú. marketing. Es una industria, yo creo que no sé, no conozco muchas, pero creo que es una de las más completas de todo, que va desde la tierra hasta el consumidor, pasa por todos los eslabones y bueno, yo estoy deseando que estos convenios, estos tratados que ratificamos este año en el Congreso y los que aún nos faltan colaboren para que el vino salteño llegue a todos los paladares del mundo. Tenemos las... Sí, corto. A ver, esperemos un cachito. Justo se nos cortó. Bueno, justo en la última parte de la entrevista, ahí le escribo a Gabriela para que se conecte de nuevo y por lo menos nos salude. Ya estábamos terminando. Qué impresionante lo de la industria del vino. Vamos a seguir. Este, se cayó la conexión. Vamos a seguir indagando sobre ello. Este, vale, ¿qué tenés para? No solo en el vino, o sea, también trabajar todo lo que son estas pequeñas productoras
no pequeña en el sentido de tamaño, porque vimos que conlleva mucho personal, mucha especialización y demás, sino para que también le tomen la importancia. Porque mucha gente desvaloriza o desmerita el trabajo y la producción salteña, porque están acostumbrados a ciertos patrones o a ciertos productos y se olvidan de lo que a veces conlleva, por ejemplo, estos vinos de altura, que son vinos finos, como bien explicó Gabriela, que son vinos que son caros, porque tiene todo un tratamiento y un vasallaje muy fuerte en su producción, que a veces también nos cuesta a nosotros como salteños decir, no, le está poniendo mucho esfuerzo, paguemos el precio, porque hay vinos más baratos, y no le damos la oportunidad. Así que es muy bueno conocer todos estos mercados, todas estas influencias nuevas y demás, de cuánto conlleva a veces llevar un producto a un productor, como bien explicaron, para poder llevarlo, no cerrar, cuándo crear trabajo y demás. Es también explicar todo esto. Bueno, escuchamos un poquitito de musiquita hasta que se conecte de nuevo Gabriela. ¿Tenés algo, Ariel? Bueno, escuchamos un poquitito de música y ya cerramos enseguida. Ya vamos cerrando nuestro programa. Ahí está Gabriela. Bueno, simplemente para agradecerte, la verdad que fue una clase magistral sobre vitivinicultura. Sí, seguramente te vamos a estar molestando nuevamente para hablar específicamente de la parte de vitivinícola, porque como te digo, estamos construyendo estadísticas a nivel subnacional siempre para poder comparar, para poder medir el tipo de empleo, cuánto aporta a la economía, cuánto aporta en términos tributarios, cuáles son las reglamentaciones vigentes. Así que, bueno, te dejo la última palabra si querés decir algo para cerrar. ¿No se escucha? Creo que Tenemos años en la industria vitivinícola. El otro día subía una publicación en mis redes que te la ve con una copa, que como el final, bueno, yo soy sommelier, pero estoy muy agradecida. Es una industria sumamente es lúdica, porque estamos vendiendo un objeto que produce alegría, encuentro, brindis, pero a su vez es un producto que tiene que ver con la tierra, con la producción, va pasando por muchas manos, literalmente la mayor parte de la cosecha se hace manual. Y bueno, yo soy una enamorada de la industria del vino y una agradecida por haber trabajado ahí muchísimos años, creo que llegué a 11 años y dejé de trabajar. Justo la semana pasada me llamaron para hacer un evento, mira, no puedo, estoy en conflicto de intereses, pero lo disfruto mucho hablar de la industria y lo que puedo hacer para ayudarlos y para divulgar el trabajo que se hace. Los invito a todos a que vayan a Cafayate, a que entren en la página donde está Bodegas de Salta o a la página de la OIB, o hay otra página que se llama Wines of Argentina, que es WOFA, con la WOFA, donde también pueden encontrar un montón de información sobre la industria en distintas partes del país. Y a ustedes más que agradecida, yo creo muchísimo en la educación universitaria, pasé por una universidad pública, el valor que tiene la universidad pública y el valor que tiene para la provincia, que tiene para el país. Desearía que la universidad pública fuera realmente para todos y llegara a todos lados. Que alguien que vive en una zona muy alejada pueda acceder a la carrera que le gusta sin tener que viajar o cambiar de ciudad para vivir. Les agradezco un montón. Bueno, gracias a vos, Gabriela. Y por último, ¿cómo es tu agenda esta semana? ¿Qué temas están tocando en la legislatura? Bueno, esta semana tenemos reuniones de comisión. Estoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales y vamos a tratar esta ley de la que les estaba hablando hoy. Acá está mi carpeta, mira de lado. Se llama hojarasca. Bien. Ay, no, Ariel, se nos cortó de nuevo. A ver la última parte. Bueno, si no, ya de todas formas estamos sobre la hora, así que... Bueno, sí, Gaby. Sí. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias por tu tiempo. Gracias a los oyentes. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Hablamos bastante un poquito de instituciones, bastante sobre vino y también el rol que cumple un legislador, cómo impacta también en lo que es la producción. Eso también, bueno, nos da hincapié también a otros temas y otras nuevas charlas en próximos programas también para ver todos estos impactos en los precios
y demás, que como bien explicamos, todo está relacionado con todo y a veces una pequeña acción, digamos, altera y modifica en grandes medidas algo, que es a veces los precios. Sí, y vos te pones a pensar cómo hace una persona para legislar si no conoce de determinado Del tema. sector. Claro, Exactamente. porque como vimos son 15 sectores económicos que son muy fuertes y cada uno tiene sus características particulares. Cuando trabajamos para armar el Producto Bruto Geográfico salteño, nos dimos cuenta de que todo se trabaja diferente, desde la concepción de trabajo, desde la concepción de costos, todo es muy, muy, muy particular y tienen que saber, y notamos que lo tienen bastante claro en el sentido de que saben a dónde delegar a cada sector. Y eso también es como también un poco de claridad, digamos, en la toma de decisiones y demás. Bueno, llegamos hasta acá, no sin antes anunciar que la semana entrante también vamos a tener otro invitado vía streaming. Se llama Guido Agostinelli, es un economista, tiene un libro súper interesante que se llama La falacia libertaria, que ha paseado, digo él, en su investigación por muchos países europeos, tratando de demostrar cómo ciertas políticas. Exactamente, ciertas políticas no tienen el efecto, siempre hablamos de las evaluaciones, de dónde hay que ver, que no tienen el efecto deseado debido a una cuestión cultural, a una cuestión del diseño mismo de la política. Hace un tiempo, él, a su vez en su canal de streaming, nos hizo una entrevista a Valeria y a mí, cuando estábamos nosotros en aquel proyecto del Producto Bruto Geográfico, para entender qué es lo que estaba pasando en Argentina. Así que bueno, Guido se comprometió y la semana que viene, y ahora lo estamos comprometiendo al aire, la semana que viene lo vamos a tener para charlar un poquitito ya desde otra mirada, una mirada más ortodoxa, y vamos con nuestra mirada, más heterodoxa, y a veces con una mirada más ortodoxa vamos a hacer ahí un contrapunto. Creo que va a estar bastante interesante. Guido es economista, tiene una maestría, es docente, investigador, tiene una beca muy, muy grosa haciendo estos estudios. Así que vamos a tener una línea de discusión entre economistas la próxima semana. Bueno, vale. Despedirnos y bueno, nos vemos el próximo lunes con más economía. Bueno, chao, chao. Chao. No estoy vencido.